Gracias por continuar con nosotros sobre la Guerra de Abril del 65. Hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos escuchado informaciones súper interesantes que nos recuerdan nuestro heroísmo y determinación que como pueblo dominicano tenemos. Profesor, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar un poquito sobre el legado histórico que nos deja 58 años atrás esta Guerra de Abril del 65. El primer y gran legado que se mantiene y que el pueblo dominicano sigue disfrutando es tener una Universidad Autónoma de Santo Domingo popular, abierta, antiimperialista, democrática, ejemplo de democracia viva. Por ejemplo, en estos días, esa democracia se ha puesto de manifiesto en la elección de lo que son los distintos representantes de las facultades, de los profesores representantes de las facultades. El 26 de abril se va a elegir, por ejemplo, el presidente de FAPROWA, y ahí hay un proceso democrático donde los profesores están participando. Lo propio ocurre con lo que es la Federación de Estudiantes Dominicanos, que también los estudiantes participan activamente para elegir a sus dirigentes. Lo propio en los empleados. Cuando se eligen las autoridades también hay un proceso democrático envidiable, que es una referencia para el pueblo dominicano. De manera que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es el legado directo de la Guerra de Abril de 1965, lo que fue el movimiento renovador, donde personas como Tirso Mejía Ricard, Marcio Mejía Ricard, donde la familia Avelino, Francisco Antonio Avelino, Andrés Avelino hijo, y una serie más de personas, por ejemplo, que ya lamentablemente se nos han ido, como Hugo Tolentino Dit u otros, fueron clave. Rafael Caseacta y muchos otros eran parte de ese movimiento renovador que le dio nuevos bríos a esa universidad, que dejó de ser una universidad de élite como era hasta entonces y se convirtió en una universidad del pueblo. Y es un legado directo de esa revolución de abril. Personas, por ejemplo, que nosotros admiramos, como es el caso de Jesús de la Rosa, que también fue uno de los participantes, de los hombres rana, participantes en ese acontecimiento y que hoy es profesor meritísimo de nuestra universidad, son ejemplo vivo de que ese es un legado imperecedero para la República Dominicana. Eso en términos ya específicos. En términos general, la democracia que hoy tenemos es un resultado directo de la Revolución de Abril de 65. No hubiese sido posible esta democracia que hoy disfrutamos, con sus imperfecciones, con la necesidad de seguir perfeccionándola y convirtiéndola en una democracia cada vez más participativa, que escuche más al pueblo, que implemente muchos de esos mecanismos que están en nuestra Constitución, que todavía no se han implementado, como el plebiscito, el referéndum y muchísimas otras figuras que están en nuestra Constitución, que son ejemplos de democracia, y que esta Constitución ha sido incluso construida tomando en cuenta esa referencia de la Constitución del 63 de Bosch en cuanto a lo que es la lucha contra la corrupción. Eso es un ejemplo vivo. Lo que dice nuestra Constitución es casi similar a lo que decía la Constitución del 63. Entonces, todo eso es resultado de esa lucha que libró el pueblo dominicano en el 65. Por eso digo que no fue en vano. Esa lucha del pueblo no fue en vano. Aunque tuvimos un gobierno represivo posterior a la Revolución de Abril, los Estados Unidos tomaron el control e impusieron a un títere, en este caso el doctor Joaquín Balaguer. Sin embargo, el pueblo no dejó de luchar. Durante esos 12 años se mantuvo firme en la lucha por la democracia contra todo tipo de autoritarismo. Y eso se demostró con el gobierno de Guzmán, que supo claramente interpretar las ansias del pueblo, que supo de inmediato tomar una ley de amnistía general para todos los presos políticos que pudieron retornar a sus hogares, los que estaban en el exilio pudieron retornar a la República Dominicana, y a partir de ahí la democracia no ha cesado en la República Dominicana. Entonces eso es un legado directo de la Revolución de Abril del 65. El pueblo dominicano está consciente de eso, y por eso a la hora de valorar al gobierno del profesor Bosch sigue
valorándolo como el ejemplo más vivo de la democracia en la República Dominicana. Y lo propio podemos decir de lo que es el gobierno de Camaño. Ese gobierno de Camaño, que fue un gobierno de apenas unos meses, fue un ejemplo de democracia, donde él no canceló a nadie, sino al contrario, a todo el que tenía empleo lo dejó en su empleo. Y a todos aquellos sectores lo llamó a colaborar, a ser partícipe de ese proceso revolucionario que estaba en marcha. De manera que esos dos legados, tanto el de Bosch como el del gobierno constitucional de Camaño, fueron ejemplos vivos que el pueblo hoy día recupera y que está dispuesto a seguir poniendo en práctica. Así es, yo lo creo también, que somos un pueblo que unido, ¿verdad? En la unión está la fuerza. Sí. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre la historia dominicana, sobre la guerra del 65. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, hasta una próxima entrega de Hablemos de Historia.